presidente de la República el día de ayer, si me quitan el retorno por favor, el día de ayer, en su habitual conferencia de prensa, que en los últimos tiempos ya no ha sido tan predecible, porque antes era todos los días y después ha ido como espaciando o administrando de manera distinta sus presentaciones públicas también, pues dijo varias cosas y una de ellas tuvo que ver con disculpas, pidió disculpas, dijo, yo pido disculpas si es que el día viernes, recuerden ustedes que el viernes se dio a conocer la ampliación de la cuarentena con algunos cambios porque había que flexibilizarla para dar inicio a algunas actividades productivas que involucran a un sector importante de la población y según la ministra de Economía pueden llevar del 44% a más del 80% ya a la actividad económica de nuestro país. Pidió disculpas y dio detalles de qué cosa es lo que había querido transmitir. Pero eso que ha pasado con el presidente, que es poco usual en la política, los políticos suelen no pedir disculpas casi nunca, pero ¿qué denota? Denota que el gobierno se ha quedado sin iniciativa, no tiene ideas hacia dónde seguir caminando, es un problema, como el presidente ayer lo ha dicho, centralmente de comunicación, es un problema de lo que están haciendo ya no tiene tanto impacto, no hay mucho más que decir. Entre otras cosas vamos a conversar con Luis Benavente, ustedes lo conocen bastante bien, ha participado aquí en el programa en más de una oportunidad, él es director de Vox Populi, es analista político, escribió un muy buen artículo que comenté el otro día acá justamente sobre los datos que nos ponen ya en la región como uno de los países, no solo con más casos, sino con proyecciones, la verdad, bastante difíciles de asimilar o asumir porque tienen consecuencias muy concretas en la salud de las personas. Y vamos a repasar con él un poco lo que está pasando. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Un gusto saludarte también. Oh, muchísimas gracias por atendernos. Pues comentemos entonces por este hecho muy concreto. El presidente de la República ayer pidiendo disculpas porque tal vez no comunicó bien el viernes. Y ya el viernes, en plena conferencia, le hicieron notar que no estaba siendo tan claro y ahí también trató de aclarar su mensaje, su discurso. ¿Qué cosa crees que está mostrándonos ese hecho en particular o es simplemente un asunto de mera comunicación o problemas de esta naturaleza? Bueno, creo que es bueno en toda circunstancia, por cierto, en la política también, pedir disculpas. Pedir disculpas, reconocer un error, creo que es incluso en algunas circunstancias la mejor manera de desarmar al adversario, ¿no? Porque si yo pido disculpas y la otra persona quiere seguir peleando, entonces le digo, pero ya te pedí disculpas o quieres pelear. Puede ser bueno, ¿no? Creo que es bueno que un gobernante pida disculpas. Sí, realmente fue un poco confuso el mensaje del día viernes. Yo creo que está bien la disculpa. No creo que el error de esa confusión sea tampoco gravísimo, ¿no? Creo que las circunstancias son bastante difíciles. El país está en una situación excepcional. Debo entender que el gobierno está en una situación muy complicada para tomar decisiones y comunicarlas. Y errores de ese tipo para mí son comprensibles, ¿no? Lo que sí no me parece muy comprensible son cosas más específicas que tienen que ver con la gestión y en este caso con la misma transparencia de la información. El presidente habló de una meseta con subidas y bajadas, eso fue ayer, ¿no? Bueno, esas Sí. mesetas no existen, con subidas y bajadas, son cordilleras. Y por un lado, y por otro lado, mesetas a una altura tan subida, porque tenemos récord de casos en el país de infectados por coronavirus, pero también récord de casos de muertes por millón. Eso fue, creo que estaba comentando, nosotros hicimos estadísticas de muertes por millón, porque no podemos comparar las estadísticas de Perú con Brasil, porque la población de Brasil es 7 veces más grande. Entonces, claro, Brasil va a tener más casos, más muertes, pero si vemos las muertes por millón, que es un indicador relativo, real, comparable, entonces, y comparamos no con la cifra oficial de 3.623 que ha dado el gobierno el día de ayer, sino con las cifras que comenzó a estimar precisamente IDL Reporteros a comienzos de mayo, sacando números de SINADEF, del Sistema Informático Nacional de Defunciones, ¿no? Donde hay una diferencia muy grande entre el antecedente histórico
con los muertos de estos meses, y él en ese momento hablaba de abril, ahora podemos sumar mayo, donde las muertes son mayores, aunque también había mencionado un diferencial en marzo. Y esto nos pondría con un número más o menos del triple de las muertes que hay actualmente. Entonces yo creo que ahí hay un tema complicado para el gobierno que merece más que una disculpa, sino una aclaración. Yo comprendo que en todo el mundo hay subregistros, ¿de acuerdo? Pero se puede decir, hay 3.623 casos registrados oficialmente, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, pero hay tantos mil casos de sospecha de muerte por coronavirus, porque ese concepto de sospecha de muerte existe, ya se estableció en la práctica, ¿de acuerdo? Y esto nos daría una información más completa, porque creo que el país, algunos defensores del gobierno han dicho que el diferencial de muertes que es tan grande, es el triple más o menos, para este mes de mayo, respecto al dato histórico, perdón, es el triple respecto al total de muertes desde que comenzó la pandemia en el Perú. Este diferencial, algunos simpatizantes del gobierno lo atribuyen a enfermos de otras enfermedades que fueron a los servicios públicos de salud y no encontraron atención porque estaban atendiendo la Estaban pandemia. abocados al COVID. Claro, ¿no? Entonces eso puede explicar algún porcentaje, pero se ve que más es una defensa, digamos, donde no estamos viendo la realidad, ¿no? Porque así como ahí puede haber algún pequeño diferencial, también hay las muertes históricas violentas que en este periodo se han producido de una manera mínima. Esto es, muertes por criminalidad, que tiene tasas muy altas en el Perú, o muertes por accidentes de tránsito, que suman más o menos el 11% de muertes, de acuerdo al mismo sistema oficial de SINADEF. Entonces, como que uno neutraliza al otro y el diferencial está... Exactamente. Ahora, el Financial Times ha sacado un estudio muy pormenorizado que da cuenta de que en el caso peruano estamos muy por encima en el subregistro que, digamos, en otros países. Yo no tengo ya la menor duda de que, digamos, si uno compara lo que ha pasado en la época de cuarentena en el Perú con lo que pasaba el mismo mes del año pasado, ese incremento de casos se debe centralmente a COVID-19. Ahora, yo le pregunté eso al propio presidente del Consejo de Ministros el otro día acá, y él dice que, claro, hay que relativizar la cifra, pero no deja de lado la necesidad, dice, posterior de aclarar ese asunto porque considera de que eso se tiene que esclarecer de todas maneras y ahí se verá qué responsabilidades se toman. Claro, ellos lo que hacen es medir como miden otros países y el subregistro, que a nosotros hoy día claramente nos pone en un lugar espantoso, dejarlo para después. Habrá que ver y seguramente ahí veremos la profundidad del caso, pero que tienen que ver con el COVID-19, yo no tengo la menor duda. Pero Luis, tú también decías en ese artículo que yo comentaba aquí el otro día, que hay algunos hechos muy concretos que explican por qué es que tenemos los resultados que estamos teniendo. Es decir, qué decisiones fueron acertadas, qué decisiones se hicieron a destiempo o que no se tomaron. ¿Podría, para beneficio de nuestros televidentes, resumirlas un poco y actualizarlas en tanto en que estamos ya en otro momento que nos muestra cifras en crecimiento, ya estamos en un número muy alto, pero la reactivación de algunas actividades y movilización humana, que es, digamos, la fuente de la transmisión más concreta, pues mucho más intensa que hace algunos días? Sí, creo que hay, digamos, no usemos la palabra culpa, que tiene una connotación muy sesgada, ¿no? Hay una responsabilidad compartida, el gobierno central, de los gobiernos regionales y municipales que también han cometido errores. Si vamos al tema de los mercados, eso también tiene bastante responsabilidad en falta de control de parte de los gobiernos locales. Pocos gobiernos locales han tomado acción en ese tema. Y también de los pobladores, de los ciudadanos, un sector de peruanos, no todos por cierto, un sector importante de peruanos, hemos sido muy indisciplinados, no hemos cumplido la cuarentena, hemos estado en aglomeraciones, en fin, a la vez que buena parte de ese sector también tenía la necesidad, ¿no? Y también estaba actuando por fallas del gobierno, porque si el gobierno decreta que viernes, sábado y domingo de Semana Santa nadie sale,
el gobierno está generando tremendas aglomeraciones los 2 días previos y el día posterior a esos 3 días de cierre total de actividades, ¿no? Entonces, esa aglomeración está provocada por el gobierno, más aún cuando mercados, supermercados se atendían solo hasta las 3 de la tarde porque ese personal requiere tiempo para desplazarse a sus hogares que están a distancias muy largas en Lima, ¿no? Hay gente que trabaja en Lince y vive en Ancón y ese tipo de situaciones pasa bastante. Entonces, en horarios cortos, etcétera, era un error, sin lugar a dudas, ¿no? En lo que sí no estoy de acuerdo es que si bien hay una responsabilidad compartida, es en echarle toda la responsabilidad al ciudadano. ¿Por qué? Porque era predecible Bueno, esa conducta, ¿no? Ciudadanos, digamos, con poca educación, a los cuales se les negó la educación durante generaciones informales, no iban a acatarse, iban a ir a fiestas, la iban a pasar muy bien y a hacer una cola para comprar cerveza, como hemos podido ver, ¿no? Pero eso era predecible, el tema de los mercados era predecible, los puntos vulnerables se podían descartar fácilmente. Centros educativos, universidades, escuelas ya habían cesado sus actividades antes de declararse el confinamiento en el Perú. Espacios de transporte público como paraderos, buses, microbuses, combis o espacios comerciales, tiendas, ya por defecto quedaban suspendidas las aglomeraciones de personas porque el confinamiento y el impedimento de salir a la calle ya era obvio que conducía a eso, ¿no? Quedaban los mercados y eso no lo vio el gobierno. Entonces, yo creo que sí, es criticable que el gobierno traslade, y el mismo presidente, la culpa al ciudadano común y corriente, que es un ciudadano desinformado, sin mayor educación e informal. Hablo de un sector de ciudadanos, por cierto, ¿no? He visto en estos días que han aparecido muchas noticias históricas también, muchos recuerdos históricos, como en Trujillo o en Lima, hace 100 años, en algunas epidemias de menor alcance que la actual, había un cuidado o un intento de cuidado en los mercados. Ahora imaginémonos cómo eran los mercados de esa época, si es que los de hoy en muchos casos no tienen salubridad. Entonces, ahí hay una gran falla del gobierno, porque el gobierno central es el que tiene el gran poder. El gobierno puede movilizar a la policía, al ejército, manejar un presupuesto grande, dictar cuarentena, ¿no? Ese alcance corresponde al gobierno. Entonces, 2 meses después comenzó la movilización de policías y militares a los mercados. Eso no se hizo a tiempo porque no hubo visión. Yo creo que, no sé si es perdón, disculpas o rectificación, pero yo creo que más que alguna confusión en un discurso presidencial habitual respecto al tema del día viernes, en lo que tendría que pedir disculpas el gobierno que se equivocó en esto. Por otro lado, a ver, si nos comparamos con Europa, a Europa le agarró de sorpresa el coronavirus. Nosotros tuvimos 1 mes y medio de anticipación en que veíamos lo que pasaba en Europa y no se tomó acción. No se compraron respiradores, mascarillas, oxígeno. No se hizo lo que había que hacer. No es suficiente decir que después de la batalla todos somos generales para evadir esa responsabilidad. No es suficiente decir que es una enfermedad nueva, que no la conocíamos y ha desbordado a todo el mundo. Nosotros tuvimos ese 1 mes y medio que no tuvo Europa o Estados Unidos para esta contaminación y no tomamos acción. Es más, el ahora, gobierno Luis, decretó el estado. sobre eso quería, digamos, interrumpirte un ratito para preguntarte algo, porque tú además eres un experto en comunicación política, ¿no? Y creo que ya el presidente de la República en los últimos tiempos está recurriendo de manera más, digamos, intensa a echar mano de algunas cosas que puedan mejorar su relación con la gente, ¿no? O sea, echarle la culpa a los que solo critican es pues ganador en términos de que hay mucha gente que efectivamente critica y no hizo nada antes, pero no te resuelve el problema, sino te posiciona mejor frente a la gente. El otro asunto que me parece que es importante, lo que yo he llamado acá es como un presidente coach y alentar a la gente de un sí se puede, vamos juntos, o sea, que es verdad, el presidente también tiene que imprimirle optimismo a su discurso porque también es su responsabilidad hacerlo. Y ahora ha incorporado a eso también algo que por recomendación le han dicho. Creo que es 50-50 siempre con el presidente. 50 convicción y 50 conveniencia. Le han dicho, oye, pide disculpas porque es bueno que tú digas que te has equivocado, pues. Y eso va de alguna manera a minorar también la crítica, como tú bien has mencionado. Como en su momento lo hizo el señor Zamora en el Ministerio de Salud. Tenía que haber pedido disculpas desde el comienzo y resolver el asunto a los médicos.
vio que bajaba en las encuestas 54%, al día siguiente o ese mismo día dijo, pido disculpas, la verdad es que me he excedido y ojalá. Entonces, claro, también juega un poco a eso, pero eso en todo caso es señal de desgaste, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión de cuando uno ya recurre a esas cosas? Sí, yo creo que son recursos que a un gobernante le pueden resultar necesarios en un momento dado. Sobre todo que, digamos, es muy importante el liderazgo, es demasiado importante que un líder conduce a una nación, a un país, a un pueblo en una situación tan complicada, ese rol es fundamental. Y el presidente comenzó muy bien, Vizcarra comenzó de manera realmente espléndida, tomó acción rápido, tuvo carácter, energía, tomó decisiones que eran duras pero que gustaron, eh, ordenó confinamiento, ordenó cuarentena, dispuso apoyo a los más pobres con bonos inicialmente de 380 soles, luego de 760, apoyo a las empresas con mayor flexibilidad tributaria y creó el programa Reactiva Perú. Entonces, y eso le ganó mucha simpatía, mucho aplauso interno, incluso internacional, ¿no? Entonces, había hecho un buen comienzo, ¿no? Pero no tenía, digamos, los pivotes necesarios para articular un plan de acción que le dé éxito. Entonces, cuando Perú se encuentra con, y ahí creo yo la importancia de los números reales, con números que ya son negativos sin ser los reales por el subregistro, entonces ahí hay un desfase, ¿no? Hay una concordancia. Entonces el presidente hace lo que haría cualquier persona, además, ¿no? Buscar el espacio en el cual pueda recuperarse, ejercer este liderazgo, y es evidente que tiene un equipo de asesores que ya había puesto una marca aquel 28 de julio del año pasado cuando dispuso el tema de pedir que haya adelanto de elecciones en ese Adelante, momento, elecciones. luego cambiaría. Entonces, esa necesidad de liderazgo lo está llevando al presidente a pedir disculpas, a tener más sintonía. Y sí, estamos totalmente de acuerdo. Creo que un líder nacional y en general un líder tiene que conducir a sus subordinados, a su pueblo, ejercer el liderazgo, y parte de ello es darle esperanza, darle ilusión, darle posibilidades para el futuro, ¿no? Si el líder da un Ahora, mensaje y en eso, negativo, Luis, ha estamos tenido todos éxito perdidos. el presidente, ¿no? Porque todas las encuestas le dan por encima del 80%, y tú que, digamos, sigues con rigor esas miradas ciudadanas, esas percepciones, uno podría decir, en términos más racionales y críticos, no es para 80% lo que está pasando, pero hay un 80%, es decir, la gente ha sumado sus expectativas también a lo que el gobierno puede hacer en una lógica también que creo que hay que ver con principio de realidad. Es lo mejor que tenemos, es decir, estamos jugando el partido con los jugadores que estaban y probablemente del escenario político lo mejor que teníamos, porque si no hubiésemos estado en una situación como esta y jugando con otros actores, de pronto el desenlace hubiera sido todavía peor, me da la impresión, pero ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que el presidente, a ver, tiene tres etapas, creo, en su gobierno desde el punto de vista de respaldo social. La primera es de un presidente que no tiene posicionamiento, que es casi inocuo, que cuando habla repite los titulares que toda la prensa ya nos había dicho durante el día o el día anterior. Una segunda etapa que comienza ese 28 de julio y que termina con la elección del nuevo Congreso. Entonces, él derrota a un Congreso que era, a ver, para usar una palabra muy exacta, detestado por los peruanos. Entonces, de alguna manera simpatiza con las expectativas políticas, coincide con las expectativas políticas de los peruanos, que por poca cultura política que tengamos, tenemos esas expectativas, ¿no? El Congreso está en un desgaste tremendo, ¿no? Y la tercera etapa sería esta, la que comienza con este liderazgo en el manejo de la pandemia del coronavirus, sí que está en proceso esta etapa. El presidente se encuentra frente a un gran primer problema, que es que las medidas, al final de cuentas, no dieron los resultados esperados. Allí la importancia de los números, pero no solamente en números de casos de coronavirus y en número de muertes por millón de coronavirus, sino también de paralización de la economía, ¿no? De allí que las medidas recientes ya incluyen una reactivación de la economía, un porcentaje de actividad económica todavía pequeño que va avanzando, y bueno, eso en medio de una meseta.
de una meseta que yo no la he visto hasta ahora, que realmente no existe, ¿no? Ahí están las contradicciones. Y por otro lado, yo sé que la situación es muy difícil porque hay una presión muy fuerte. Mira, clase, el más rico quiere volver a la actividad económica para que sus negocios produzcan y ganar más dinero. Y el más pobre quiere volver a la actividad económica para salir a las calles y ganarse Claro, el pan de cada claro. día. Entonces, la necesidad de la reactivación económica es muy fuerte y la situación del gobierno no es fácil, hay que reconocerlo, es muy complicada. La salud, el desborde, la poca colaboración popular en algunos casos y la presión por un resurgimiento económico. El PBI se va a afectar probablemente entre 16 y 20% de caída este año, lo cual es Pues perder lo que eso va a habíamos ser bien ganado en 5 complicado años. además en términos de recuperación para llegar a los niveles que teníamos, y eso que los niveles que teníamos y las proyecciones que había antes de esto no eran las mejores ya desde la perspectiva de los analistas económicos. Quiero terminar preguntándote, Luis, por otro tema que tú también mencionabas y que abre todo efectivamente un debate, ¿no? Es decir, no podemos vivir permanentemente en el marco de estado de emergencia. Y el papel de las Fuerzas Armadas y la policía para obligar a la gente a cumplir las normas que establecen en un estado de excepción, pues no van a poder sostenerse en el tiempo, salvo que entremos a un gobierno autoritario que use la fuerza para reprimir y ordenar la vida de la gente, cosa que una democracia no debería permitir en ninguna circunstancia. Pero ¿cómo vamos a hacer? Porque, digamos, esa nueva convivencia que efectivamente hay que ir creando tiene que ser en diálogo con los ciudadanos. Pero los ciudadanos tienen ese comportamiento que estamos apreciando por distintas consideraciones. Yo coincido contigo de que no hay que echarle la culpa a todo. Es decir, esa persona que sale a la calle porque quiere trabajar no lo hace para romper la regla, lo hace porque necesita trabajar, ¿no es cierto? O inclusive yo hasta puedo entender alguna reacción en contra de un Estado que le ha sido indiferente toda la vida y ahora le pide que haga determinadas cosas con un orden suizo, digamos, ¿no? También hay que entender eso. Pero ese es el país que tenemos y con ese país hay que crear una nueva convivencia. ¿Hacia dónde van tus reflexiones sobre eso? Es una situación realmente complicada, difícil, no es fácil. Yo creo que hay una necesidad de un mayor diálogo político. Yo creo que el presidente debe iniciar una ronda de diálogo, pero un diálogo real. No como siempre se hacen los diálogos en Perú cuando hay una crisis muy fuerte a nivel político, cuando el ambiente político se enrarece, entonces ya un diálogo y los líderes políticos comienzan a desfilar por Palacio de Gobierno y a tomarse fotos con el presidente a la salida o estrechándose las manos. No. Y nunca hay una agenda, nunca hay compromisos, nunca hay un seguimiento de ese diálogo. Ese diálogo es un saludo a la bandera. Francamente, no tiene mayor utilidad. Un diálogo genuino, un diálogo auténtico, ¿no? Creo que es muy importante porque en ese diálogo estaríamos los peruanos representados, bien o mal representados, pero estaríamos de alguna manera representados y que no involucre solo a los partidos políticos, a los gobiernos locales, regionales, a los gremios empresariales, laborales, a los colegios profesionales, en fin, a todos los mecanismos de la sociedad civil de representación que tenemos, que son reales y también posiblemente algunos representantes fácticos, ¿no? Creo que es necesario un mayor diálogo y que la gente dé sus ideas, dé sus propuestas. Mira, cuando tú haces diálogo encuentras que el 90% de lo que dicen es lo que tú ya tenías planeado, porque básicamente todo el mundo va al lugar común, pero bueno, que la gente se exprese, que los políticos, que los representantes del país se expresen. Creo que es un momento de necesidad de diálogo y por qué no, por ahí habrá algunas ideas importantes, interesantes, que ayuden al presidente, ¿no? Una mayor apertura, romper un poco los estrechos círculos de poder, de entornos que tienen todos los gobernantes en el mundo y abrirse un poco más políticamente, ¿no? Yo creo que eso sería algo muy saludable en estas circunstancias. Luis, te agradezco muchísimo, como siempre, por tu participación, por tus reflexiones, siempre interesantes. Vamos a tener seguramente posibilidad de seguir conversando. Esto da para largo y ojalá que, como tú has dicho, se procure un diálogo un poco más comprensivo, que no solo involucre la representación o las voces de quienes tienen mucho que decir en estos temas, sino se establezca un diálogo más fluido entre Lima y la región. Y creo que el gran problema es que se ha dialogado solo con el sistema sanitario de las regiones. Ha dicho, acá faltan camas UCI, acá faltan esto, hay falta oxígeno, pero no han entendido el comportamiento de la gente. Inclusive los estudios y los informes de los cuales se han echado mano para tomar decisiones son especialistas que yo conozco a la mayoría y son extraordinarios, pero tienen una mirada
no tan comprensiva de las particularidades de las regiones. Y eso es lo que creo que hay que incorporar con más nitidez para focalizar acciones también. Luis, muchísimas gracias, como siempre, que te vaya muy bien. Gracias por atendernos.